Y podemos ver lo que sucedió allá, por lo cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ni tampoco pudo entrar Aarón, porque hirió la roca 2 veces allí, aquella segunda roca, la cual no podía ser herida, sino que le tenían que hablar a la roca para que diera agua para el pueblo. Moisés luego se dio cuenta de lo que él había hecho y él quiso corregir su error, su problema, pero ya era demasiado de tarde. Encontramos a Moisés tratando de obtener misericordia de parte de Dios, pero no la pudo obtener. Vean, en el libro de Deuteronomio encontramos ya a Moisés despidiéndose, y en Deuteronomio capítulo 3, verso 23 al 29, vean lo que nos dice aquí Moisés con relación al error que cometió, por el cual él no pudo entrar a la tierra prometida, sino que le fue dicho: suba al monte y de ahí vas a ver la tierra prometida, pero no entrarás a ella. Capítulo 3 de Deuteronomio, verso 23 al 29, dice: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Dios se había enojado contra Moisés por haber herido la roca, de la cual Dios dijo: háblale a la roca. A la primera roca le había dicho Dios que la hiriera con la vara, pero a la segunda roca le dijo: háblale a la roca. Y las cosas hay que hacerlas en la forma en que Dios ordena, o si no, Dios no se agrada de lo que hacemos, y entonces no podemos recibir las bendiciones de Dios. Tenemos que saber lo que Dios nos dice que hagamos y cómo nos dice que hagamos las cosas. Ahora vean cómo este hombre tan poderoso, Moisés, el que Dios usó para la liberación del pueblo hebreo, ahora al cometer ese error no pudo entrar a la tierra prometida. Y fue tan grave porque, siendo profeta, en él y en lo que él hacía se estaba reflejando el programa de Dios. Cristo se estaba reflejando en él, tanto en su primera venida como también su segunda venida. Porque Dios se refleja por medio de sus profetas. Ahora vean cómo Moisés ahora se lamenta de haberse molestado con el pueblo y haber actuado en esa forma. Y también le echa la mitad de la culpa al pueblo, o casi toda la culpa, porque dice aquí: pero Jehová se había enojado conmigo, Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Siempre uno trata de echarle la culpa a otras personas, pero miren, usted no puede enojarse aunque otra persona lo moleste y trate de que usted se enoje. Moisés, a causa del pueblo que lo molestó tanto y en muchas ocasiones quiso hasta apedrearlo y siempre estaba protestando, se enojó contra el pueblo.
Y cuando uno hace algo en la obra de Dios molesto, enojado, comete siempre un error. Lo primero, el error es que uno no puede hacer nada para Dios enojado. Con ira no se puede hacer la obra de Dios. Con ira no se puede trabajar en la obra de Dios. Mejor, estése quieto. Ore a Dios para que saque esa raíz de amargura de su alma, de su corazón. Mire, otro hombre enojón, Jonás, no quería ir a llevar el mensaje, pero fue. No quiso ir ni en burro, ni en camello, ni en embarcación, pero tuvo que ir en un submarino llamado un pez bien grande. Lo llevaron sin pagar flete, pero iba bien asustadito allí. Dio el mensaje y el rey y todo el pueblo creyó. Y entonces se arrepintieron delante de Dios. Y entonces Dios le dijo al profeta Jonás: mira, el rey y el pueblo se han arrepentido, así es que no enviaré el juicio divino que iba a enviar sobre Nínive. Y ahora, en vez del profeta decir: gracias, Señor, que tu misericordia es tan grande, que has tenido misericordia de este pueblo que se merecía de la destrucción, pero por cuanto ha escuchado la palabra, el mensaje, y se ha arrepentido, tu misericordia ha sido extendida para este pueblo. Señor, gracias porque mi ministerio ha obrado para bien de esta nación, de este rey y de toda esta gente que vive en esta nación. Mi ministerio ha sido de bendición. Pero no, Jonás dijo: por eso es que yo no quería venir, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso y que te arrepientes del castigo si el pueblo se arrepiente. Y yo sabía que si el pueblo se arrepentía, tú ibas a tener misericordia y no ibas a enviar el juicio divino que tú me has dicho que ibas a enviar. Y ahora yo dije que iba a venir el juicio divino y ahora no va a venir el juicio divino. Va a venir la misericordia de Dios sobre el pueblo. Pues entonces tenía que ir a decirle al pueblo y al rey: Dios les ha visto a ustedes, ha visto que ustedes se han humillado, ha visto que ustedes se han arrepentido de sus pecados, ha visto que ustedes han pedido perdón a Dios, y ahora Dios ha tenido misericordia de ustedes, y ahora Dios los va a bendecir en vez de destruirlos, y darle un mensaje positivo para que tomaran ánimo y le dieran gracias a Dios y comenzaran una nueva vida productiva y de servicio al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Jonás no estaba interesado en la salvación de esa gente. No estaba interesado en que la misericordia de Dios fuera manifestada en favor de esas personas. Y se va muy enojado. Y Dios, miren, Dios trata con sus profetas, sean enojones o no sean enojones. Dios sabe cómo tratar con ellos. Pero recuerden que son muy pocos los enojones. Y ahora estaba siendo un día muy caluroso y Dios hace que una calabacera crezca y eche buenas hojas. Y Jonás, como hacía mucha calor y sol, se metió debajo. Piensen como si fuera una planta de una vid, una planta de uvas, que ustedes la pueden colocar en cierta forma que se va enredando y va formando un techo muy bonito, y ahí esa vid, esa planta de uvas, le hace sombra a cualquiera que tenga calor y se siente debajo de ella. Para el milenio dice que nos sentaremos debajo de la vid y comeremos el fruto, tomaremos del fruto de la vid. Y también comeremos higos y de todo lo que el campo va a producir. Y ahora, Jonás, cuando vio esa sombra, seguida buscó la sombra
Ustedes saben por qué uno busca la sombra, ¿verdad? Porque la sombra no lo busca uno. Entonces uno seguida busca un lugar donde hay sombra y seguida se mete. La única sombra que sigue a uno, que busca uno o que sigue a uno es la de uno mismo. Y bajo esa usted no se puede meter. Pero nosotros tenemos una sombra debajo de la cual nos podemos meter. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo esa sombra es que nosotros nos podemos meter y estaremos siempre seguros. Ahora, Jonás estuvo lo más contento bajo la sombra de esa calabacera, pero no contento con que Dios había tenido misericordia del pueblo de Nínive, un pueblo gentil. O sea que Jonás, siendo hebreo, no estaba contento que Dios tuviera misericordia de los gentiles. Pero Dios, luego que le dio esa buena sombra, esa calabacera que creció en un día e hizo sombra, y Jonás estuvo ese día lo más contento ahí a la sombra. Durante la noche sucedió lo que ustedes ven en algunas plantas, que nacen unos gusanitos, unos gusanos, y se van comiendo las hojas. Pues nació un gusano en esa calabacera que se comió todas las hojas. O sea, era un gusano de esos comilón. Acabó con todas las hojas. Y al otro día, cuando comienza el sol a calentar y la calabacera sin hoja, y Jonás, bajo el sol caliente, se puso molesto también. Y Dios ahí le habló a Jonás y le dio una gran lección que todos debemos recibir. Ahora, Dios nos ha enviado a nosotros a llevar el mensaje. ¿Para qué? Para Dios tener misericordia de las demás personas. No vaya condenándolos. Vaya llevándoles el mensaje, y en el mensaje ellos escucharán que viene el juicio divino sobre la tierra, pero que hay misericordia para aquellos que clamen a Dios y busquen la misericordia de Dios. Y el que es de Dios oirá la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios recibirá la misericordia de Dios, y por consiguiente la bendición de Dios vendrá sobre la persona. Así es que llevemos la palabra, el mensaje, por todos los lugares para que Dios tenga misericordia de las demás personas, porque lo que viene después es terrible, los juicios de la gran tribulación, y ninguno de nosotros queremos esos juicios. Por lo tanto, tampoco queremos que caigan esos juicios sobre las personas, y la única forma es llevándoles el mensaje para que busquen a Dios. Si buscan a Dios arrepentidos, obtendrán misericordia. No queremos que perezca ninguno de los escogidos de Dios. Y llevando el mensaje es que podrán recibir la palabra de Dios, oír la voz de Dios. Estamos viviendo en el tiempo, en el ciclo divino más importante de todo
el programa divino. Vamos a ver aquí lo que sucedió aquí. Vamos a ver lo que pasó aquí, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, no como Jonás, que se enojaba rápido, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mal agradecido también. Dios nos da la vida, seamos agradecidos a Dios, que nos da la vida y que nos da la oportunidad así de vivir y servir a Dios todos los días de nuestra vida. Es un privilegio vivir en esta tierra, en estos cuerpos mortales, aunque no sean cuerpos perfectos. Nos da la oportunidad de hacer contacto con Cristo, la vida eterna, y servir a Cristo y ser preparados para recibir el nuevo cuerpo que Él ha prometido para todos nosotros. Pero si en lo poco no somos fieles en este cuerpo mortal, corruptible y temporal, ¿cómo vamos a querer el nuevo cuerpo que es eterno? Tenemos que probar, estando en estos cuerpos temporales, que amamos a Cristo y que le serviremos todos los días de nuestra vida, ya sea estando en este cuerpo temporal o estando en el cuerpo eterno. Y lo demostramos estando en este cuerpo temporal, demostramos que serviremos a Dios en el cuerpo eterno por toda la eternidad. Ahora sigue diciendo: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y la pregunta para los que se enojan: ¿haces bien en enojarte tanto? No haces ningún bien. Moisés hizo bien en enojarse con el pueblo y herir la roca. Cuando Dios le dijo: háblale a la roca, no hizo bien, hizo mal. Y perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida en el cuerpo físico, estando en el cuerpo físico. Entró, pero estando en su cuerpo teofánico, no en el cuerpo físico que tenía. El cuerpo teofánico entró porque la persona sigue viviendo en el otro cuerpo, en el cuerpo teofánico, y luego apareció en el monte de la transfiguración con Jesús y el profeta Elías. Ahora, ¿se hace bien en uno enojarse? Uno no hace bien. Le hace hasta daño a la salud el uno estar enojado. Pero el corazón alegre, feliz y agradecido a Dios es medicina para su cuerpo. Es la mejor medicina que puede la persona tomar. Esa es la mejor medicina. Pero el peor veneno es el enojo, la ira, el odio. Todas esas cosas son veneno para el cuerpo físico. Son raíces de amarguras que uno no puede tener en el corazón. Lo que le hacen es daño, le envenenan el alma a la persona. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ahora de lejos está mirando a ver qué es lo que va a pasar en la ciudad.
Pero ya Dios le dijo a Jonás, mira, el rey se ha arrepentido con el pueblo. En el capítulo 13 es que se lo dice. Capítulo 13, verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y ahora Jonás de lejos mira, y ve que no viene ningún mal. Pasó el día 40 y nada. Y miren, el pueblo de Nínive y el rey no estaban enojados con Jonás. Más bien estaban agradecidos a Jonás. Gracias a Dios que nos envió este profeta. No quería venir, pero Dios lo trajo para bendición nuestra. De seguro el rey diría, ¿y dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá metido Jonás? Porque nosotros lo amamos, nos trajo el mensaje de parte de Dios a nosotros. Y al nosotros recibir su mensaje, hemos recibido la misericordia de Dios. No sabíamos que Dios nos iba a destruir, pero por cuanto Dios no hará nada sin que antes revela sus secretos a sus siervos, sus profetas, aunque sean enojones. Vean ustedes, llevó el mensaje y lo recibieron. Algunas personas miran a los mensajeros de Dios y algunas veces dicen, no, yo no recibo el mensaje de este porque o es muy serio o lo veo medio enojado. Pues mire, el rey y el pueblo de Nínive vio que Jonás era un profeta que estaba enojado, pero recibió su mensaje y recibieron la misericordia de Dios. Uno tiene que mirar a Dios y ver el mensaje de parte de Dios, aunque no le guste mucho el mensajero a través del cual Dios le envía el mensaje. Porque lo que la persona necesita es el mensaje que viene de parte de Dios. Necesita creerlo con toda su alma, con todo su corazón, para que le produzca las bendiciones de Dios. Y ahora Jonás quedó a la sombra de esa enramada que él hizo con esa planta calabacera que nació, y miraba para la ciudad a ver qué pasaba. Y nada pasaba. Y el juicio divino no cayó sobre Nínive. Y ahora vean lo que dice el verso, capítulo 4, verso 6 en adelante, dice, y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Miren, aún Dios ayudando a Jonás para librarlo del malestar que tenía. Estaba molesto, y ustedes saben que cuando el sol calienta y uno está sudando mucho y el sol dándole a uno, algunas veces uno se molesta un poquito. Pero miren, Dios hizo crecer una calabacera sobre Jonás, la cual cubrió toda esa área, y ahora tenía un aire acondicionado natural. Porque árboles o calabaceras así hacen que el ambiente esté fresco, porque absorben el calor del sol y no dejan que pase el sol. No dejan que pase el calor y que pase el sol, y ya el lugar es más fresco. Si ustedes se paran al sol, sienten que está caliente, se paran bajo la sombra de un árbol y sienten que está más fresco allí. ¿Por qué? Porque todo el calor lo está recibiendo el árbol y no está pasando abajo. Y usted está a la sombra de ese árbol, recibiendo los beneficios de la sombra de ese árbol que está ahí. Ahora vean cómo sigue diciendo, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.
En un día de mucho sol se alegra cualquiera cuando encuentra una sombrita donde meterse. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aquí no especifica si se comió las hojas. Pudo haberse comido las hojas o pudo haberse comido la raíz. Y al comerse la raíz, se queda sin vida. La calabacera, se secan las hojas y hojas secas no dan sombra. Y ahora, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Vean, está probando al profeta, está enseñándole al profeta, está pasándolo por ciertas pruebas, porque cuando son así medios tercos, necesitan pasar por etapas duras, donde esa forma así de enojones les sea quitado. Y ahora, vean ustedes cómo dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Todavía está enojado, todavía está pidiendo la muerte, pero vean ustedes, seguía viviendo, porque la persona tiene un día para nacer y un día para morir. Y Dios es el que determina cuándo se va a llevar a sus hijos. Ahora, veamos aquí. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Vean, Dios está tratando todavía con su profeta, aunque es un profeta enojón, pero es el profeta de Dios. Y lo que estamos hablando no es criticando a Jonás, sino el mal genio, que le llaman mal genio, pero es esa forma de rebeldía y de estar enojado con todas las situaciones y con el mismo Dios. Y ahora le dice Dios: ¿tanto te enojas por la calabacera? Ahora estaba enojado porque se le secó la calabacera y ahora no tenía sombra y el sol le estaba dando en la cabeza. Y cuando da el sol en la cabeza en un día de mucho sol, uno suda mucho y se molesta y se toca la cabeza y está caliente y no encuentra uno donde meterse, no encuentra una sombrita. Y por esos territorios hay pocos árboles, por esos territorios que son bien áridos, son como áreas de muchos desiertos. Ahí encontrar una sombrita parece que era difícil para Jonás. Y ahora está muy enojado por una cosa tan sencilla, una calabacera. Pero vean, Dios le está dando una lección. ¿Cuántos quieren que Dios le dé una lección así? Ninguno, ¿verdad? No se preocupen, que ninguno de ustedes es así enojón. No se enoja con Dios ni con su programa, por lo tanto no se preocupen en esa parte. Ahora, nosotros llevamos el mensaje con amor divino, de buena voluntad. Porque es un privilegio para nosotros llevar el mensaje y ver que Dios tiene misericordia de la gente cuando recibe el mensaje. Y nuestro deseo es que todo ser humano lo reciba. Nuestro deseo es que toda la América Latina y el Caribe reciban la palabra de Dios y obtengan la misericordia de Dios. Sean buenos o sean malos, que reciban la palabra y se arrepientan para que Dios tenga misericordia de ellos. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Ándale, como le contesta Dios.
mucho, no le dice poco, mucho me enojo hasta la muerte, enojado hasta la muerte. Y Dios tiene misericordia y tiene paciencia con Jonás. Era el profeta de la hora para ese pueblo y Dios no lo podía cambiar. Y Jonás está representando algo que se cumpliría en Cristo. Y fue cuando Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días. Y como Jonás estuvo en el vientre de la ballena o del pez grande por 3 días, así también el Hijo del Hombre, Jesucristo, estaría en el corazón de la tierra por 3 días. Porque en los profetas de Dios se refleja el programa que Dios llevará a cabo más adelante. Aún en profetas que se han enojado, como Moisés y como Jonás. Son muy pocos los que se enojan, pero algunos se enojan en algunos momentos. En otra ocasión se enojó, ¿quién fue? Se enojó Eliseo con unos jovencitos, con unos muchachos que se pusieron a criticarlo y le decían, sube calvo, sube. No tenía cabello y se estaban mofando de él. Y como el profeta Elías había subido en un carro de fuego, le decían a él que también subiera. Pero se molestó y maldijo a aquellos muchachos molestosos. Y salieron 2 osos y se comieron, mataron a esos niños, 42 niños. Es mejor ver a un profeta contento y no enojado. Porque si está enojado, difícil que hable bendiciones. Pero si está contento, no podrá detener las bendiciones que Dios colocará en su boca para todo el pueblo. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les guarde. Amén. Y recuerden una cosa, nunca se enojen. Miren lo que perdieron los que se enojaron. Y lo que faltó de leerles de Jonás, lean ustedes eso en sus hogares, para que así vean que no conviene estar enojado. Estamos en un tiempo para estar llenos de regocijo. Amén. Y de agradecimiento a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Este es el tiempo. Amén. De jubileo para la iglesia de Jesucristo con todos sus miembros. Gracias. Para cada uno de ustedes y para mí también. Amén.